Desde que era niño, soñé con ser rico. No solo tener dinero, sino vivir como un rey, rodeado de lujos, sin preocupaciones. Pero la vida tenía otros planes. Trabajos mal pagados, deudas, y una sensación constante de que el destino se burlaba de mí. Hasta que una noche, todo cambió. Caminaba solo por una calle oscura cuando un hombre de traje negro se me acercó. Su piel era pálida, sus ojos parecían pozos sin fondo. «Sé lo que deseas», dijo con una sonrisa. «Y sé cómo dártelo». Al principio pensé que era una broma. Pero cuando extendió su mano, con un contrato escrito en un papel viejo y amarillento, supe que no lo era. «Tu alma, a cambio de todo lo que siempre has querido», explicó. El corazón me latía con fuerza. ¿Era real? ¿Podía ser tan fácil? Lo firmé sin pensarlo mucho. Apenas mi pluma tocó el papel, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en mi interior se desgarró, pero el miedo se desvaneció al instante cuando mi teléfono vibró con un mensaje del banco. Mi cuenta ahora tenía millones. Desde ese día, mi vida fue un sueño. Un penthouse con vista a la ciudad, autos deportivos en el garaje, fiestas interminables con la élite. Mujeres, poder, respeto, todo lo que siempre quise estaba a mi alcance. Nada me preocupaba, nada me hacía dudar. Pero, con el tiempo, comenzaron las sombras. Primero, solo en los rincones de mi visión. Luego, en los espejos. Figuras observándome desde la oscuridad, susurros en la noche. Y lo peor de todo, mi reflejo ya no se movía al mismo tiempo que yo. Traté de ignorarlo, de sumergirme más en el lujo, en el placer. Pero cada día las cosas se volvían más extrañas. Mi comida tenía un sabor amargo, mi ropa olía a podrido sin razón. Y luego estaban los sueños. Soñaba con el hombre del contrato, con su sonrisa. Todo tiene un precio, me decía. Y el tuyo está por cobrarse. Una noche, desperté con un dolor insoportable en el pecho. Miré mis manos y vi que mi piel se estaba volviendo gris, como si me estuviera descomponiendo en vida. Corrí al espejo y me encontré cara a cara con algo que no era yo. Mi reflejo sonreía, pero yo no. Sus ojos eran completamente negros, su piel estaba llena de grietas. «Es hora», dijo con mi voz, pero más profunda, más oscura. Un golpe en la puerta me hizo dar un brinco. Al abrir, ahí estaba el hombre del traje negro, esperando. «Espero que hayas disfrutado tu fortuna», dijo con esa sonrisa eterna. «Porque ahora, vienes conmigo». Intenté cerrar la puerta, pero era inútil. El hombre del traje negro ya estaba dentro. No caminó, simplemente apareció en mi sala, como si el espacio mismo lo hubiera dejado pasar. «No intentes huir», dijo con voz calmada. El trato fue justo. Mi cuerpo temblaba. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no me obedecían. Sentí un peso invisible presionando mis hombros, como si manos frías y espectrales intentaran arrastrarme. «Debe haber otra forma», logré decir con la garganta seca. Él inclinó la cabeza, estudiándome con diversión. «Siempre hay formas, pero ninguna es gratis». El dolor en mi pecho se intensificó. Mi piel estaba perdiendo su color, volviéndose más ceniza, más parecida a la de él. Me miré en el espejo y mi reflejo me devolvió la mirada, pero esta vez, su sonrisa era más amplia, sus ojos más hundidos. Ya no era una distorsión, era otro yo. «Te dije que todo tiene un precio», susurró el reflejo con mi propia voz. Me alejé del espejo, pero en cada superficie reflectante veía su sombra siguiéndome. «No puedes escapar», dijo el hombre del traje negro, dando un paso adelante. «Pero puedes hacer otra oferta». Mi mente trabajaba a toda velocidad. «¿Qué quieres?», pregunté. «Tienes mi alma, ¿qué más puedes pedirme?». Él sonrió, mostrando dientes demasiado blancos, demasiado afilados. «Almas», murmuró, «siempre necesito más». Un escalofrío recorrió mi espalda.
¿Quieres que traiga a alguien más?, pregunté, sintiendo náuseas solo de pensarlo. Él no respondió, solo extendió la mano y en su palma apareció otro contrato, idéntico al que había firmado aquella noche. La riqueza puede continuar, dijo con voz melosa. Tu cuerpo puede sanar, tu fortuna puede crecer, si traes otra alma a nuestra colección. Mis pensamientos se atropellaban. No quería irme con él, pero tampoco podía imaginar condenar a alguien más. No puedo hacer eso, murmuré, pero mi reflejo en el espejo rió. Claro que puedes, dijo. Lo hiciste una vez, vender tu alma fue fácil. ¿Por qué detenerse ahora? Cerré los ojos con fuerza, intentando ignorar la voz en mi cabeza, el sudor frío bajando por mi espalda. Pero el hombre del traje negro esperó, paciente, como si ya supiera la respuesta. Tienes 3 días, dijo finalmente. Consígueme un alma, o vendrás conmigo. Y con un parpadeo, desapareció. Me derrumbé en el suelo, jadeando, sintiendo que el aire se volvía más denso. Mi cuerpo aún temblaba y mi reflejo aún me observaba desde el espejo, sonriendo como si ya supiera en qué terminaría todo. Miré mis manos. La piel grisácea parecía detener su transformación, como si el tiempo se hubiera congelado, pero sabía que no duraría. 3 días. Solo 3 días para decidir si entregaba a alguien más o aceptaba mi destino. La primera noche fue un infierno. No podía dormir. Cada sombra en mi departamento parecía moverse, cada sonido me hacía saltar. Los espejos reflejaban cosas que no estaban allí, sombras alargadas que se estiraban hacia mí. Me tapé los ojos con las manos, intentando no mirar, pero el miedo estaba en todas partes. Y entonces, una idea cruzó mi mente. Si podía encontrar a alguien lo suficientemente ambicioso, alguien que codiciara lo mismo que yo codicié, tal vez podría engañarlo. Tal vez, podría salvarme. ¿Pero a quién? Mis amigos, la gente que conocía, todos parecían demasiado inocentes. No podía condenar a cualquiera. Tenía que ser alguien que ya estuviera perdido, alguien que no mereciera redención. Pasé horas buscando en mis contactos, en mis recuerdos. Pensé en viejos enemigos, en personas que me habían traicionado, en aquellos que solo querían aprovecharse de mí. Tal vez uno de ellos. Tal vez alguien que no valiera la pena. Cuando el sol comenzó a salir, ya tenía un nombre en mente. Y con él, la sombra de una decisión que no podía deshacer. El sol entraba por la ventana, pero su luz no me traía calma. Mi piel aún tenía ese tono grisáceo, mis reflejos seguían observándome con sonrisas burlonas. Y en mi cabeza, un solo pensamiento martillaba sin descanso: tenía que encontrar a alguien. Alguien dispuesto, alguien lo suficientemente ambicioso para firmar ese contrato sin dudar, como yo lo hice. Cada segundo que pasaba era un grano de arena cayendo en un reloj que ya no podía detener. El hombre del traje negro volvería. Lo sabía. Y si no tenía un alma para ofrecerle, entonces la mía sería tomada. Pensé en viejos conocidos, en gente que había sido como yo antes de la fortuna, desesperados, soñando con una vida mejor. Recordé a Julián, un antiguo compañero de trabajo que solía hablar sobre su odio por la pobreza, sobre cómo haría lo que fuera por salir adelante. Si pudiera vender mi alma por 1.000.000, lo haría sin pensarlo, decía riendo. ¿Habría sido solo una broma? ¿O lo decía en serio? Si había alguien que pudiera morder el anzuelo, era él. Busqué su número en mi teléfono, las manos aún temblándome. Después de unos segundos, marqué. La llamada sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz era la misma de siempre, algo burlona, con ese tono de quien aún no ha encontrado su gran oportunidad. Hermano, ¿cuánto tiempo? Respiré hondo, intentando sonar despreocupado. Julián, tengo algo que contarte. Algo grande. Hubo una pausa antes de que respondiera. Me interesa, ¿de qué hablamos? Sonreí, aunque mi reflejo en la ventana seguía sin imitarme.
De dinero, mucho dinero. Y de una oportunidad única en la vida. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que mordiera el anzuelo. Nos encontramos esa misma noche en un bar discreto del centro. Julián llegó con su misma actitud confiada, vestido con ropa barata pero tratando de aparentar lo contrario. Dime que esto no es otra de esas estafas piramidales, bromeó mientras se sentaba. Yo me reí, aunque por dentro sentía que me hundía más en la desesperación. No, nada de eso, respondí. Es algo, más seguro. Tomé un sorbo de mi bebida, intentando pensar en cómo explicarle sin asustarlo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por dinero de verdad, Julián? No un par de miles, sino millones. Sus ojos brillaron con curiosidad. Depende, ¿qué tan ilegal es? Se inclinó hacia adelante, interesado. Sabía que ya lo tenía enganchado, pero tenía que jugar bien mis cartas. No es ilegal. Solo tienes que firmar un contrato. Su expresión cambió un poco. ¿Contrato? ¿De qué tipo? Tragué saliva. Uno, especial. Que te dará todo lo que siempre has querido. Casas, coches, respeto. Todo con solo firmar. Su mirada se llenó de desconfianza, pero también de ambición. Sabía que lo estaba considerando. Solo tenía que empujarlo un poco más. Saqué un papel de mi bolsillo, idéntico al contrato que yo había firmado aquella noche maldita. El hombre del traje negro me lo había dejado, como si supiera exactamente a quién elegiría. Lo puse sobre la mesa y Julián lo miró con el ceño fruncido. ¿Y qué dice la letra pequeña?, preguntó con una risa nerviosa. Me forcé a sonreír. Solo lo típico, compromiso de por vida, nada de devoluciones. Su mano tembló por un momento, pero luego la extendió hacia el bolígrafo. Si esto es real, entonces que el diablo me lleve. Y con esas palabras, firmó. El aire del bar se volvió más denso. Las luces titilaron por un instante y, en el reflejo de la ventana, vi la sombra de alguien más, alguien que no estaba en la mesa con nosotros. Una figura de traje negro, con ojos como pozos sin fondo. Sonreí para ocultar mi horror. Bienvenido al club, amigo. Pero por dentro, una parte de mí sabía que algo andaba mal. Muy mal. El sol entraba por la ventana, pero su luz no me traía calma. Mi piel aún tenía ese tono grisáceo, mis reflejos seguían observándome con sonrisas burlonas. Y en mi cabeza, un solo pensamiento martillaba sin descanso, tenía que encontrar a alguien. Alguien dispuesto, alguien lo suficientemente ambicioso para firmar ese contrato sin dudar, como yo lo hice. Cada segundo que pasaba era un grano de arena cayendo en un reloj que ya no podía detener. El hombre del traje negro volvería. Lo sabía. Y si no tenía un alma para ofrecerle, entonces la mía sería tomada. Pensé en viejos conocidos, en gente que había sido como yo antes de la fortuna, desesperados, soñando con una vida mejor. Recordé a Julián, un antiguo compañero de trabajo que solía hablar sobre su odio por la pobreza, sobre cómo haría lo que fuera por salir adelante. Si pudiera vender mi alma por 1.000.000, lo haría sin pensarlo, decía riendo. ¿Habría sido solo una broma? ¿O lo decía en serio? Si había alguien que pudiera morder el anzuelo, era él. Busqué su número en mi teléfono, las manos aún temblándome. Después de unos segundos, marqué. La llamada sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz era la misma de siempre, algo burlona, con ese tono de quien aún no ha encontrado su gran oportunidad. Hermano, ¿cuánto tiempo? Respiré hondo, intentando sonar despreocupado. Julián, tengo algo que contarte. Algo grande. Hubo una pausa antes de que respondiera. Me interesa, ¿de qué hablamos? Sonreí, aunque mi reflejo en la ventana seguía sin imitarme. De dinero, mucho dinero. Y de una oportunidad única en la vida. La trampa estaba puesta.
Ahora solo tenía que esperar a que mordiera el anzuelo. Nos encontramos esa misma noche en un bar discreto del centro. Julián llegó con su misma actitud confiada, vestido con ropa barata pero tratando de aparentar lo contrario. Dime que esto no es otra de esas estafas piramidales, bromeó mientras se sentaba. Yo me reí, aunque por dentro sentía que me hundía más en la desesperación. No, nada de eso, respondí. Es algo más seguro. Tomé un sorbo de mi bebida, intentando pensar en cómo explicarle sin asustarlo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por dinero de verdad, Julián? No un par de miles, sino millones. Sus ojos brillaron con curiosidad. Depende, ¿qué tan ilegal es? Se inclinó hacia adelante, interesado. Sabía que ya lo tenía enganchado, pero tenía que jugar bien mis cartas. No es ilegal. Solo tienes que firmar un contrato. Su expresión cambió un poco. ¿Contrato? ¿De qué tipo? Tragué saliva. Uno, especial. Que te dará todo lo que siempre has querido. Casas, coches, respeto. Todo con solo firmar. Su mirada se llenó de desconfianza, pero también de ambición. Sabía que lo estaba considerando. Solo tenía que empujarlo un poco más. Saqué un papel de mi bolsillo, idéntico al contrato que yo había firmado aquella noche maldita. El hombre del traje negro me lo había dejado, como si supiera exactamente a quién elegiría. Lo puse sobre la mesa y Julián lo miró con el ceño fruncido. ¿Y qué dice la letra pequeña?, preguntó con una risa nerviosa. Me forcé a sonreír. Solo lo típico, compromiso de por vida, nada de devoluciones. Su mano tembló por un momento, pero luego la extendió hacia el bolígrafo. Si esto es real, entonces que el diablo me lleve. Y con esas palabras, firmó. El aire del bar se volvió más denso. Las luces titilaron por un instante y, en el reflejo de la ventana, vi la sombra de alguien más, alguien que no estaba en la mesa con nosotros. Una figura de traje negro, con ojos como pozos sin fondo. Sonreí para ocultar mi horror. Bienvenido al club, amigo. Pero por dentro, una parte de mí sabía que algo andaba mal. Muy mal. Julián gritó. No un grito normal, sino uno que parecía salir desde lo más profundo de su ser. Su piel se volvió completamente gris, sus ojos se oscurecieron como pozos sin fondo. La sombra en el espejo lo rodeaba, como si lo estuviera devorando lentamente. Intenté moverme, hacer algo, pero mis músculos estaban rígidos, congelados por el pavor. Sentí un aliento helado en mi nuca. Los contratos deben cumplirse, susurró el hombre del traje negro con una calma aterradora. Tú fuiste listo. Pero el destino tiene formas curiosas de equilibrarse. Mis pensamientos eran un caos. Había hecho esto para salvarme, para escapar. Pero ahora, viendo a Julián retorcerse, comprendí que nada de lo que había hecho realmente me había liberado. Solo había trasladado la condena. La sombra se expandió por la habitación, cubriendo las paredes, el techo, envolviendo cada rincón hasta que la luz titilante de la bombilla quedó reducida a un punto apenas visible. El aire olía a quemado, a metal caliente, a muerte. Julián dejó de moverse por un instante. Sus ojos me encontraron. Y en ellos, vi algo peor que miedo, vi traición. Entonces, con una fuerza brutal, su cuerpo fue arrastrado hacia el espejo. Gritó mi nombre, pero no pude reaccionar a tiempo. Sus manos arañaron el suelo, dejando marcas en la madera. Ayúdame, rugió. Intenté alcanzarlo, agarrarlo, pero fue en vano. En un parpadeo, su cuerpo fue absorbido por el reflejo, como si nunca hubiera estado ahí. El espejo ahora reflejaba una habitación vacía. Mis manos temblaban. ¿Dónde está?, logré preguntar con la voz rota. El hombre del traje negro se acercó, colocando una mano en mi hombro. Ahora es parte del otro lado. El espejo parpadeó. Y entonces, lo vi.
Julián estaba ahí, dentro del reflejo. Su rostro pálido, sus ojos negros como la noche. Se acercó al cristal, golpeándolo con ambas manos. «Sácame de aquí». Pero su voz sonaba lejana, distorsionada, como si viniera desde otro mundo. Me acerqué, tratando de tocarlo, pero el vidrio estaba helado. Julián golpeó con más fuerza, su desesperación aumentando. «¿Me escuchas? Sácame de aquí, maldito seas». Pero ya no podía hacer nada. Había hecho mi elección. Y él ahora era el que pagaba el precio. El hombre del traje negro sonrió. «El equilibrio ha sido restaurado», dijo, como si todo fuera un simple trámite. Me giré hacia él, con la rabia y la culpa desgarrándome por dentro. No era esto lo que acordamos. Él inclinó la cabeza, divertido. «Ah, pero sí lo era. Salvaste tu alma, pero condenaste otra. Y ahora, es su turno». Miré el espejo una vez más. Julián me observaba desde el otro lado, su expresión ya no era de terror. Ahora sonreía. Una sonrisa oscura, torcida, llena de algo que no entendía. Y entonces, por primera vez, sentí que algo dentro de mí se rompía. Me tambaleé hacia atrás, intentando alejarme del espejo. Pero algo no estaba bien. Mi reflejo no se movía conmigo. Se quedó inmóvil por un segundo, y luego, lentamente, inclinó la cabeza, como si me estuviera estudiando. Mi respiración se entrecortó. «No», susurré. La sombra del espejo comenzó a desvanecerse, y con ella, la imagen de Julián. Pero mi reflejo seguía ahí, sonriendo ahora, con esa misma expresión burlona que antes vi en él. Algo estaba mal. Algo seguía aquí. El hombre del traje negro comenzó a alejarse, satisfecho. «Disfruta tu vida», dijo con voz melosa. «Pero recuerda, la sombra siempre regresa». Luego, en un parpadeo, desapareció. El cuarto volvió a la normalidad. El espejo solo reflejaba la habitación vacía. Todo parecía haber terminado. Pero cuando volví a mirarme en el cristal, mis ojos tardaron un segundo más en parpadear que los míos. No estaba solo en mi propio reflejo. El aire en la habitación se sentía pesado, como si algo invisible presionara mi pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Me quedé frente al espejo, observando cada pequeño movimiento de mi reflejo. Me llevé una mano al rostro, esperando ver que hiciera lo mismo, pero no lo hizo al instante. Apenas una fracción de segundo de retraso. Un error diminuto, casi imperceptible, pero suficiente para que mi piel se erizara. Di un paso atrás, y esta vez sí me imitó al instante. Me reí nervioso, tratando de convencerme de que solo estaba paranoico, que todo había terminado. Pero en el fondo, sabía que no era así. Caminé hacia la sala, pasé las manos por mi cara y me dejé caer en el sofá. Todo en mi penthouse estaba exactamente como lo había dejado antes de ir a buscar a Julián. Pero algo en el ambiente había cambiado. Las luces parecían más tenues, el sonido del refrigerador más profundo, el viento que entraba por la ventana, más frío. Encendí la televisión para distraerme, pero la pantalla parpadeó varias veces antes de llenarse de estática. Me congelé. El control remoto se me resbaló de las manos. Entre las interferencias de la imagen, vi algo. Una silueta. Alguien de pie en la pantalla. Apagué la televisión de golpe, pero la imagen tardó un segundo más en desaparecer. Me puse de pie, sintiendo un pánico creciente en el pecho. Mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Un mensaje de Julián. Mi garganta se secó. Pero Julián estaba atrapado en el espejo. Con el pulgar tembloroso, desbloqueé la pantalla. El mensaje solo decía, «Déjame salir». Solté el teléfono como si me quemara. No podía ser real. Estaba perdiendo la cabeza.
Todo esto debía ser un juego de mi propia culpa, una alucinación provocada por la horrible decisión que había tomado. Intenté dormir esa noche, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo. Susurros. No podía entender lo que decían, pero estaban ahí, flotando en la oscuridad de mi cuarto. Abría los ojos y el silencio volvía, pero apenas intentaba descansar de nuevo, el murmullo se reanudaba. Y no era solo eso. A mitad de la noche, sentí algo peor. Una respiración, junto a mi oído. Salté de la cama, encendí todas las luces y revisé cada rincón del departamento. No había nadie. Pero cuando pasé frente al espejo del pasillo, lo vi. Mi reflejo no dormía. Tenía los ojos abiertos, inyectados en sangre, y una sonrisa que yo no estaba haciendo. Mi cuerpo se quedó paralizado. Eso no era yo. No podía serlo. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del espejo. Mi reflejo inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. Luego levantó una mano, y golpeó el otro lado del cristal. Un sonido seco, fuerte, como si el vidrio estuviera a punto de romperse. Mi pecho subía y bajaba con una respiración frenética. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Hasta que el reflejo levantó ambas manos, y golpeó otra vez. Retrocedí de un salto, sintiendo que el corazón me iba a estallar. El vidrio comenzó a agrietarse. Pero no como un espejo normal, sino en líneas oscuras, como venas propagándose por una piel enferma. Di la vuelta y corrí a la puerta del penthouse, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada con llave. No recordaba haberla asegurado. Giré el picaporte con más fuerza, golpeé la puerta, pero no se movió. El sonido del espejo crujiendo detrás de mí se hizo más fuerte. No estaba solo en mi propia casa. Algo estaba tratando de salir. Algo que ya no era solo un reflejo. El aire se volvió más denso, más pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un sonido húmedo, como si carne se desgarrara dentro del espejo. Me obligué a girar la cabeza, y lo vi. Mi reflejo ya no estaba solo en el cristal. Detrás de él, una sombra enorme se alzaba, como un espectro sin rostro. La misma sombra que se había llevado a Julián. Pero esta vez, no me observaba desde lejos. Esta vez estaba intentando cruzar. Mi reflejo levantó una mano, y saludó. No con burla, no con amenaza. Con un gesto casual, como si ya supiera lo que iba a pasar. Y entonces, el espejo se rompió. Algo salió de él. Algo que ahora estaba en mi mundo. El sonido del espejo rompiéndose fue como un trueno en la habitación. Trozos de vidrio volaron en todas direcciones, pero en vez de caer al suelo, se quedaron suspendidos en el aire por un instante, reflejando imágenes distorsionadas de mi rostro, de la habitación y de la cosa que acababa de salir del espejo. No podía respirar. Mi reflejo ya no estaba en el vidrio. Estaba de pie frente a mí. Era yo, pero no era yo. Su piel era más pálida, casi ceniza. Sus ojos estaban hundidos, completamente negros, sin rastro de vida. Sonreía, pero no con alegría, sino con una expresión retorcida, burlona. Era como si me estuviera viendo a mí mismo desde un abismo del que nunca podría escapar. Dio un paso hacia adelante, con los movimientos torpes, como si estuviera aprendiendo a caminar fuera del espejo. Por fin, murmuró con mi voz, pero más baja, más áspera. Retrocedí, chocando contra la puerta. Mi mano giró desesperadamente el picaporte, pero seguía trabado. Mi reflejo inclinó la cabeza, estudiándome. ¿Por qué huyes? Su tono era casi divertido, como si esto fuera un juego. ¿No querías librarte del trato, no querías vivir sin miedo? Dio otro paso y cada fibra de mi ser gritó que corriera, pero no tenía a dónde. La cosa alzó una mano y la movió lentamente frente a su rostro, como si estuviera probando su propio cuerpo. Entonces, su expresión cambió. «Esto, se siente bien»,
susurró. Me gusta estar afuera. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo y su sonrisa se amplió, mostrando dientes demasiado blancos. Era mi cara, pero algo en ella estaba mal. Me hizo un gesto con la cabeza, como si me estuviera invitando a acercarme. No te preocupes, dijo. No será tan malo como crees. En ese instante, el resto del espejo cayó al suelo y la sombra detrás de él se deslizó hacia afuera. Era la misma sombra que había atrapado a Julián. Alta, delgada, sin forma definida, pero con un vacío tan profundo que sentí mi estómago revolverse. Mi reflejo no se inmutó. Se quedó de pie, con una mano en el bolsillo y la otra acariciando los fragmentos de vidrio flotando a su alrededor. No te preocupes, repitió. Yo puedo vivir por ti. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Déjame salir, grité, aunque no había nadie afuera. La sombra se acercó más, y en el reflejo de los vidrios rotos vi cómo se alargaba, extendiendo brazos imposibles. Mi reflejo sonrió. No luches, dijo con suavidad. Solo hará que duela más. Un viento helado recorrió la habitación, levantando papeles, moviendo las cortinas. Era como si el aire estuviera siendo succionado. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible intentara arrancarme de mi propio cuerpo. Mi visión se nubló por un instante y el suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me tambaleé, tratando de aferrarme a algo, pero todo giraba a mi alrededor. Es normal, escuché la voz de mi reflejo. El cambio siempre es un poco brusco. La sombra estaba justo detrás de él ahora. Se movía de manera antinatural, como si no tuviera peso. Se inclinó sobre su hombro y mi reflejo sonrió, como si fueran viejos amigos. ¿Lo sientes?, preguntó. Ese vacío en tu pecho. Es porque ya no perteneces aquí. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era errática. No. No iba a dejar que esto pasara. No había vendido mi alma para acabar así, para perderme en mi propio reflejo. Me obligué a levantar la vista y vi algo entre los fragmentos de vidrio en el suelo. Julián. Su rostro pálido, sus ojos negros como la noche, observándome desde dentro de los reflejos rotos. Su expresión no era de ira ni de miedo. Era de lástima. Mi reflejo lo notó también y frunció el ceño. Tú otra vez, murmuró, con fastidio. Miró los vidrios como si fueran insectos molestos. No es tu turno. Pero Julián no apartó la vista de mí. Y entonces, entendí. Él no se había ido. Él seguía atrapado en los espejos. Y yo estaba a punto de ocupar su lugar. El suelo se sentía inestable bajo mis pies. Todo en la habitación parecía vibrar, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse en mil pedazos. Mi reflejo estaba tomando mi lugar. Lo sabía. Lo sentía en el vacío en mi pecho, en la fuerza invisible que tiraba de mí hacia los fragmentos de espejo en el suelo. Si no hacía algo ahora, quedaría atrapado para siempre. Julián seguía ahí, dentro de los pedazos rotos del espejo. Su mirada se clavó en la mía, intensa, casi desesperada. No me estaba viendo con odio. Me estaba advirtiendo. La sombra alta detrás de mi reflejo comenzó a moverse más rápido, deslizándose como humo vivo, cubriendo todo a su alrededor. Mi reflejo sonrió, con la tranquilidad de quien ya ha ganado. No luches, dijo. Solo hará que duela más. Pero ya no le iba a dar el control. No esta vez. Ignoré el mareo y me lancé hacia el suelo, recogiendo un fragmento de vidrio con las manos desnudas. Un dolor ardiente recorrió mis dedos al sentir el filo del espejo clavarse en mi piel, pero no me detuve. Mi reflejo frunció el ceño, confundido. ¿Qué crees que estás haciendo?, murmuró. No le respondí. No tenía tiempo para palabras. Si el espejo había sido la puerta, entonces el espejo también era la salida. Con un grito ahogado,
levanté el vidrio afilado y lo clavé contra mi propia palma. El dolor fue insoportable, pero el efecto fue inmediato. Las sombras a mi alrededor se sacudieron violentamente y mi reflejo se estremeció, como si algo lo hubiera golpeado desde dentro. Su sonrisa desapareció al instante. No, susurró, dando un paso atrás. La sombra detrás de él también reaccionó. El equilibrio se estaba rompiendo. Las luces del departamento comenzaron a parpadear y un sonido ensordecedor llenó la habitación. Como vidrio astillándose, pero multiplicado por 1000. Todos los fragmentos en el suelo temblaron y, por un instante, vi los rostros de otras personas atrapadas en ellos. No solo Julián. Había más. Hombres y mujeres con los mismos ojos oscuros, las mismas miradas suplicantes. Todos atrapados en su propio reflejo, esperando a que alguien los reemplazara. Mi reflejo cayó de rodillas, sujetándose la cabeza como si estuviera sufriendo. No, gritó. Pero yo no iba a detenerme. Con mi otra mano, tomé otro pedazo de vidrio y lo apreté con fuerza. Más dolor. Más sangre. Pero ahora la sombra detrás de mi reflejo comenzó a distorsionarse, perdiendo forma. Estaba debilitándose. Detente, ordenó mi reflejo, pero su voz ya no sonaba firme. Sonaba asustada. Entonces, Julián habló desde los fragmentos del suelo. Su voz era un eco lejano, distorsionado, como si viniera de otro mundo. Rómpelo por completo. Lo entendí en el acto. Tomé el pedazo de espejo más grande y, con todas mis fuerzas, lo levanté sobre mi cabeza. Mi reflejo me miró con horror. No lo hagas, gritó. Pero ya era demasiado tarde. Golpeé el espejo con todas mis fuerzas. El sonido de cristal estallando llenó la habitación. Todo se volvió luz blanca. Sentí que mi cuerpo era jalado en todas direcciones, como si el universo entero estuviera tratando de decidir a dónde pertenecía. Un grito retumbó en mis oídos, pero no supe si era mío o de la cosa que intentaba reemplazarme. Y entonces... silencio. Abrí los ojos. Estaba en mi departamento. El suelo estaba cubierto de vidrio, pero las sombras habían desaparecido. Las luces ya no parpadeaban. Todo parecía normal. Miré mis manos. Ya no estaban grises. Mi piel era mía otra vez. Me llevé una mano al pecho y sentí mi corazón latiendo con fuerza, vivo. Temblando, me acerqué al espejo más cercano. Mi reflejo estaba ahí, y esta vez, se movía exactamente como yo. Respiré hondo. Había ganado. Seguí siendo yo. Pero cuando bajé la mirada al suelo, vi un último fragmento de espejo sin romper. Y dentro de él, atrapado en la superficie, Julián me observaba. Su expresión no era de odio. Era de resignación. Porque ahora, él era el que estaba atrapado. Y aunque ya no podía escucharlo, sabía exactamente lo que quería decirme. Tarde o temprano, alguien más firmará.